Muy buenos días. Mi nombre es Diana Romo Monreal. Sean bienvenidos a su podcast Entre Páginas y Letras. En esta ocasión recordaremos al Dr. Gonzalitos, quien fue filántropo, maestro fundador, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y gobernador del estado. Para hablar sobre este gran personaje nos acompaña la maestra Verónica Gallegos de la Sala Museo Dr. Ángel Óscar Ulloa Gregory, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenos días, maestra. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, antes de iniciar, cabe mencionar que todo el neolonés ha escuchado el sobrenombre de Gonzalitos, y tal vez muchos supongan que se trata de un político importante o de un artista del Monterrey antiguo, pero esto sabemos que no es así. Gonzalitos era un médico y no era regio, era tapatío. En este contexto, maestra, ¿podría explicarnos específicamente quién era Gonzalitos, en qué año y bajo qué circunstancias llegó aquí a Monterrey? Sí, claro. Pues como lo acabas de mencionar, no nació acá, nació en Jalisco el 20 de febrero de 1813. Él desde muy pequeño, a los 12 años, empezó su educación. Entonces él ingresó primero al Colegio Seminario de Guadalajara, después al Instituto Literario también de ahí de Guadalajara, donde empezó a estudiar pues literatura y retórica, filosofía, pero al final de cuentas como que sus allegados, él era huérfano de padre, entonces lo apadrinaron su cuñado y después un religioso, que él es como que el que marcaría su camino y el destino de llegar hacia acá, hasta Monterrey, porque el religioso se llamaba Fray Gabriel Jiménez, lo conoció y pues hicieron como una muy buena amistad. Entonces ese religioso era regiomontano, entonces primero le asignaron la evangelización en las Californias, después fue a dar como al centro de la región del país, pues del virreinato, y él cayó en enfermedad, entonces su intención era devolverse a Monterrey con su familia, y le sugiere a Gonzalitos que lo acompañe. Entonces primero hicieron una escala en San Luis Potosí, donde fue ahí que llegaron a un hospital, y José Leuterio González empezó sus prácticas como médico. Ahí estuvieron un buen tiempo y menciona a Gonzalitos que cuando iba a cambiar el clima para que no le afectara a su amigo Fray Gabriel, ya decidieron emprender ahora el camino hacia Monterrey. Entonces llegó acá en 1833 a los 20 años de edad. Y antes de salir de San Luis Potosí, los médicos que se encargaban del hospital donde él estuvo haciendo sus prácticas, le expidieron una especie de carta o certificado donde decía que él había practicado la medicina. Entonces llega aquí a Monterrey pues con un respaldo tanto eclesiástico como de médicos que ejercieron en San Luis Potosí. Entonces, él fue como que una influencia para que se dedicara a lo que finalmente se dedicó. Ajá, sí, porque decían en testimonios de sus principales biógrafos, que fue, por ejemplo, Hermenegildo Dávila, que Fray Gabriel decía, es que yo veo como un potencial en él de dedicarse a la medicina. Y entonces él mismo también lo respaldó acá, como llegó a Monterrey y el único hospital que existía era eclesiástico con una administración religiosa, pues también como que lo respaldó de, bueno, este joven es muy bueno en la medicina y pues tiene todo mi apoyo. Y también aquí tanto el obispado, pues lo aceptó como médico. Muy bien. Ahorita hablando de lo de medicina, justamente sabemos que el día de hoy se celebran 165 años de la fundación de la Escuela de Medicina. ¿Cómo fue la participación de Gonzalitos en la etapa de la fundación de la escuela? ¿Qué influencias tuvo? ¿Cómo fue como que el decir, vamos a hacer esta escuela aquí? Pues él, desde su llegada, pues analizó como el entorno de la situación que había, que solo era un hospital para todo el noreste, tomando en cuenta desde Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y solo había uno, y lo mismo con las boticas. Entonces, como que él vio como la necesidad de la formación de los médicos, porque también había muy pocos médicos, por la situación de la lejanía, incluso por el clima, y él, como que el punto clave para la ausencia de médicos era que no existía como una formación académica. Anteriormente, desde el año 1828, existió una cátedra de medicina que los mismos registros de archivos y el mismo Gonzalitos y todos los que han estudiado un poquito de historia de la medicina,
pues comentan que no tuvo como un impacto, o sea, sí hubo quienes se inscribieron, pero no terminaron de estudiar una carrera profesional. Eso fue en el 28. Después llega Gonzalitos en el 33, ve esa necesidad de la formación académica tanto de farmacéuticos como de médicos y empieza a abrir cátedras. La primera incluso fue de farmacia en 1835. Después abrió otra ya de ciencias médicas en el 42 y ya después en el 53, 1853, una de partos. Y digamos que ya el punto clave culminó, afortunadamente, como ya existía la iniciativa de la creación del Colegio Civil aquí en Monterrey, pues crearon ahora sí formalmente una escuela de medicina que formara médicos, farmacéuticos, incluso como una especie de antecedente de la enfermería, enfermeras y obstetras. Y así fue como en el 59 oficialmente se creó la escuela de medicina. Muy bien. El hospital que mencionaba que era el único que existía, si no me equivoco, es el Hospital Real de Pobres de Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad? Sí. En este contexto también, ¿qué dificultades presentó Gonzalitos para poder fundar o formalizar más bien la formación de la Escuela de Medicina? Bueno, pues ese único hospital funcionó 60 años aproximadamente, pero por cuestiones políticas, todo lo que estaba pasando en el país, que también influyó en las provincias lejanas del centro del país, pues llevaron a que hubiera una baja en las cuestiones económicas. O sea, como la iglesia ya no podía o ya no tenía los recursos para sostener el hospital, pues ahí hubo un problema. Entonces no había tampoco cómo pagar a los médicos y todo lo que lleva un hospital, o sea, porque no nada más es como la atención a los pacientes, sino son medicinas, comida, sábanas, también las personas de enfermería, las personas de la cocina. Entonces sí hubo pues una decadencia en la economía del hospital. Entonces mencionan las personas que han investigado este hospital que estaba prácticamente en decadencia. Entonces eso llevó a su clausura. Y pues bueno, el mismo González en sus escritos menciona que le preocupaba mucho, o sea, al no haber una institución pues de salud de la sociedad doliente que los atendiera. Entonces él buscó por sus propios medios cómo fundar un hospital. Entonces afortunadamente pues hay muchos dimes de si es conservador o liberal, pero al final de cuentas él tenía el respaldo tanto del gobierno civil como del gobierno eclesiástico. Entonces, por sus propios medios, respaldado también por los principales sacerdotes de la región, empezó a buscar recursos, sus propios recursos, herencias, recursos de particulares. Encontró un buen terreno porque todavía en el siglo XIX existía esta teoría de los miasmas, de los aires, y encontró como un punto principal donde él decía, bueno, aquí estaría bien un lugar en alto, donde se podría crear un edificio para inaugurar un nuevo hospital que fuera civil, que atendiera a toda la sociedad doliente igual de la región. Ok, esta es una parte como de la parte médica profesional del doctor Gonzalitos, pero también sabemos que fue partícipe de la política regiomontana. Uh-huh. En ese sentido, ¿nos puede decir cómo se convirtió en gobernador? Yo creo que influye un poco la parte de los recursos, ¿no? Sí. Pero pues si usted nos puede explicar un poquito mejor cómo fue que se convirtió en gobernador y cuántas veces fue gobernador. Sí, de hecho, él incluso pues incursionó en la política desde mediados de siglo. Empezó como diputado, magistrado, como ya también lo mencionas. Empezó más o menos exactamente en 1850, pero fue gobernador interino primeramente en 1870, porque ya era diputado. Entonces lo nombran gobernador interino para suplir a Jerónimo Treviño. Eso solo duró un par de años. Posteriormente, en el 1872, ya fue gobernador constitucional, gobernador electo, que fue su periodo más largo, porque después tuvo otro interinato en 1874. De igual manera, solo duró un par de meses. Pero siempre cuando estuvo tanto diputado como gobernador, pues aprovechó como para influir en la medicina o en los escritos de medicina o incluso de historia. Entonces, sí. También influyó en la creación de la Normal, entonces como que sí aprovechó muchas veces su estancia en la política, pero también menciona él mismo en sus propias autobiografías, tuvo también la invitación de
de contender también a la gubernatura un año después, en 1875, y se negó. Dijo que pues sí tenía sus pros y sus contras. O sea, sí ayudaba como al hospital, a la escuela, que ya eran 2 instituciones fundadas, al Consejo de Salubridad, pero que también se ganaba enemigos. Él decía, no, pues me meto en problemas con mis pacientes, con los doctores, con los políticos, entonces mejor ya no, ahí la dejó. Y en este sentido, o sea, él era un doctor humanista, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo era el pago que le daban? Porque atendía tanto a personas pobres de bajos recursos como a personas ricas. O sea, él los veía todos por igual. ¿Cómo era el cobro o cómo era su ejercicio de la medicina con los pacientes? Pues había de todo. Sí, hay muchos mitos que hablan que no cobraba. Pero, por ejemplo, él al ser director de tanto del hospital civil y de la escuela, pues recibía un sueldo. Incluso también fue vicepresidente del Consejo de Salubridad y recibía sus sueldos. Pero sí tomaba muy en cuenta como las capacidades financieras de las personas. No a todos les cobraba y no a todos les cobraba por igual. También mencionan algunos biógrafos que incluso las personas le querían pagar como en especie ¿no? Le pagó de tal manera, o hay también una anécdota donde él había recetado algo y decía, bueno, te lo tomas en este horario. No, pues no tengo reloj. Y él regaló su reloj. También eso es una parte como del mito así de la figura de Gonzalitos. De su forma humanista de atender a los pacientes. Yo creo que eso mucho influyó en la figura de filántropo que se le fue formando después, pero específicamente, ¿por qué? ¿Por qué mencionar a Gonzalitos como un filántropo? Pues yo pienso que el mismo apodo lo dice. Pues Gonzalitos no se lo puso él solo. También, pues, aparte que él llegó muy joven, le decían el niño médico, poco a poco la sociedad lo fue tomando cariño y ellos mismos le pusieron así, Gonzalitos. Y tanto así que cuando él se operó en Nueva York, de regreso a México, lo estaban esperando en la frontera para hacerle una especie de caravana de recibimiento. Y pues cuando falleció fue luto de días y la gente estaba pues destrozada. Y pues bueno, posteriormente siempre se le rindió tributo. Actualmente tiene una placa en lo que antes fue el Hospital Civil, que es ahora el Hospital de Zona número 21. Y pues todavía la gente le deja ahí veladoras o flores. Incluso en el Hospital Universitario hay personas que, si bien no conocen como toda su historia, pero le tienen ese cariño. A mí personalmente me ha tocado que van al museo y ven la imagen de Gonzalitos y bueno, una anécdota personal. Un señor me dijo, es que él me curó mi brazo. Y yo, pues no creo porque fue el médico del 19, pero le siguen teniendo como que mucha fe. Entonces, ese amor que demostró al prójimo es lo que le lleva a esta figura de filántropo. Y todavía sigue, como usted menciona, de generación en generación. A mí todavía me tocó lo que mencionaba de lo del el reconocimiento que tiene en el hospital de zona, está por dentro del hospital, sí, ¿verdad? A mí todavía me mandó un maestro a tomarle foto, a hacer una especificación y mucha gente no sabe, o sea, el lugar en el que está parado específicamente, que ahí estuvo Gonzalitos y que parte del reconocimiento que se le da, pues, es la plaquita que tienen ahí creo que es por consulta externa, ahí es donde la última vez vi que tenían la plaquita. Bueno, toda esta información pues nos está complementando de lo que ya sabíamos del doctor Gonzalitos, pero desde su perspectiva, ¿cómo o por qué se considera un divulgador del conocimiento? Pues él tuvo varias facetas, su faceta como médico, pero también escribió de literatura, poesía, también se metió a la historia y todo lo hacía muy bien, como que tenía su propio método y lo cumplía tal cual. Entonces, de hecho, hay personas que investigan como las letras en Nuevo León, como el doctor Víctor Barrera, y lo considera una de las figuras literarias más importantes del siglo XIX, porque pues le entraba todo y todo le salía muy bien. Entonces, ahorita puedes ver sus libros y son libros súper detallados de todas las disciplinas, de anatomía, de farmacia, la farmacopea, o sea, de todo escribía. De diferentes disciplinas. Y como historiador, bueno, es la rama que nosotros manejamos ahorita en la unidad, ¿qué escritos dejó al Estado y cuál es la importancia de esos escritos? Pues tiene 4 libros principalmente que hablan de historia. Una de Historia General de Nuevo León. Aquí tengo el acordeón.
Se llama Colecciones de Noticias y Documentos para la Historia del Estado de Nuevo León. Hay otro que se llama Apuntes para la Historia Eclesiástica, Lecciones Orales de Historia de Nuevo León y Apuntes para la Historia de Coahuila. Todo esto, pues yo he notado que él empieza, ¿no?, a decir como que su método de investigación. Él hacía también investigación de archivo, o sea, él se iba a los archivos eclesiásticos, al archivo del Estado a buscar la información. Tenía esa como capacidad de recopilación de fuentes y sobre todo de analizar las fuentes y poderlo después escribir de una manera muy clara, muy bien escrito, porque yo creo que le funcionó también el haber primero empezado su formación en las letras, en la retórica, en la filosofía, para después poder plasmar todo este conocimiento. Y también, aparte de estas 4 obras que hablan como de historia, que ahorita todavía son importantísimas, fue uno de los primeros biógrafos de Fray Servando Teresa de Mier, que también es un reconocimiento muy importante que se le da a Gonzalitos, y otros discursos. Él daba mano mucho a la oralidad, porque tomando en cuenta que la imprenta pues apenas iba empezando aquí en el noreste, pues se daba mucho los discursos orales o las lecciones orales. De hecho, él tiene muchos libros que así empiezan, lecciones orales de él. Entonces, pues él daba sus discursos, por ejemplo, tiene unos muy importantes acerca de la independencia. Él oraba en las entregas de reconocimientos de Colegio Civil y afortunadamente todo se le editaba y se le imprimía. Entonces, eso también forma parte como de sus libros, de su colección de historia. Y no solamente como de historia general de Nuevo León, de Coahuila, también él cuando iniciaba, no sé, el libro de anatomía, antes de empezar a hablar de cosas como técnicas, empezaba con historia de la medicina occidental. Y son páginas y páginas de no sé, Hipócrates y todo así. O también tiene otro de farmacopea, y antes de empezar a enlistar las plantas y los animales y todo medicinal de Nuevo León, empieza a ser como la historia de la botánica. Entonces también de historia de Nuevo León y de historia de medicina tiene muy, muy buen material. ¿Y considera que ahorita en las disciplinas en las que se ve involucrado todavía es precedente o es base para los estudiantes de tales disciplinas, tanto de la historia como de la medicina o de todas las en las que haya incursionado? Sí, yo creo que sí. A mí en lo personal hace poco estuve investigando sobre los obispados, entonces me sirvió bastante su libro de historia eclesiástica. Muy bien, maestro. Ya lo vimos, la parte médica, su parte médica, su parte profesional, su parte política también. ¿Nos puede contar un poquito de su historia personal? ¿Estuvo casado? Bueno, ya nos dijo que fue huérfano, pero toda la historia personal que formó aquí en Monterrey, ¿nos puede platicar un poquito de eso? Sí, pues bueno, él fue, como lo repito, fue huérfano de padre. Tenía una hermana que se casó con un abogado de apellido Pérez Maldonado. De hecho, la descendencia de su hermana todavía persiste, incluso aquí en Monterrey. Hay Pérez Maldonados que son de la descendencia como indirecta de Gonzalitos. Pero él no tuvo descendencia. Se casó, su matrimonio pues no duró. Bueno, sí duró unos cuantos años, pero también este es un poquito del mito que se le da a Gonzalitos. Se casó con Carmen Arredondo, hija de Joaquín de Arredondo. Eran muy jóvenes, e incluso ella era más joven que él, ella tenía 19 años, y el matrimonio duró un poquito más de 5 años. No tuvieron descendencia, y Gonzalitos incluso durante su matrimonio y después de que ya se terminó, él se seguía dedicando pues a la medicina y a la enseñanza. También hay muchos mitos en torno a él. Se ha dicho que atendió a la persona porque, bueno, lo dejaron por otra persona, por Mariano Arista, ¿verdad? Entonces dice que él atendió a Mariano Arista de Bala. No es cierto, no hay registros de eso. Son como que esos mitos que le quieren agregar a la desgracia. También dicen que atendió a Carmen de Arredondo de un embarazo. Eso tampoco. De hecho, nunca la volvió a ver. Y no habló de ella, solamente un poquito antes de su muerte. También sus biógrafos como que le tenían ese resentimiento a Carmen, que también nadie habló al respecto de ella, hasta hace algunos 10 años que Armando Hugo Ortiz hizo un libro al respecto que se llama Las Innombrables, donde ahora sí se le da rostro a Carmen.
pero no, nunca se volvieron a ver. Pues no tuvieron hijos, pero pues yo creo que la más grande descendencia de Gonzalitos son todos los médicos que han egresado de la facultad y que han hecho sus prácticas o sus interinatos en el hospital universitario. Y de hecho, pues todos sus bienes fueron legados a sus instituciones. Él falleció en 1888. La escuela de medicina no tenía todavía un edificio propio, entonces pues apenas estaba empezando como que ya la instauración en sí de la escuela. Entonces él en su testamento dijo, mis recursos son para la escuela y para las mejoras del hospital civil. El hospital civil, ya cuando dejó de funcionar el antiguo edificio, era de 2 pisos, él solo conoció uno, pero con parte de su herencia fue que se le hicieron unas mejores y adecuaciones a su legado más importante, la escuela y el hospital. Y ellos fueron los herederos de todo tanto de su legado como de sus bienes y todo lo exacto. que... Muy bien. La Escuela de Medicina y el Hospital Universitario, ¿cómo reconocen la labor de Gonzalitos? Pues bueno, después de la muerte de Gonzalitos, el hospital pues adquirió su nombre oficialmente y todavía ahorita, aunque ya pasó de civil a universitario, sigue siendo Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y se le rinde tributo siempre y es la figura principal. Si ustedes, quienes me escuchan, algún día visitan la facultad y el hospital, lo primero que vas a ver es pues el monumento a Gonzalitos y sus restos están en la facultad. Entonces son, por ejemplo, el de la facultad de Plaza Gonzalitos es un monumento que se fabricó poquito después de su fallecimiento y aún está ahí en la facultad. Y también, o sea, se le rinde tributo en su nacimiento, en su funeral, en el Día del Médico. Es un reconocimiento que siempre yo creo que se le va a honrar su memoria. Entonces es tratar de preservar todo lo que, pues en realidad fue el máximo exponente, yo diría, ¿no? De la medicina en Nuevo León. Y se me hace muy acertada la idea tanto del hospital, que le hayan conservado también bueno, yo no soy estudiante de medicina, pero el humanismo o las bases que él sentó para poder que los doctores se vayan desarrollando con las bases que él sentó precisamente. Bueno, ¿cuál considera de todo lo que nos ha mencionado que es el legado más importante que dejó? Pues bueno, yo creo que su legado más importante se basa en 3 instituciones que han perdurado en el tiempo. Primero, en el Consejo de Salubridad. Ese órgano nació en septiembre de 1851, porque no existía hasta esas fechas, aunque desde principios del siglo se había ordenado que existieran las juntas de sanidad para que fueran como ese órgano que vigilara la salud pública, incluso el ejercicio de la medicina y la enseñanza en todas las provincias alejadas del centro. Se dio esa orden, pero no se había fundado aquí en el nuevo Reino de León y después Nuevo León. El más cercano era en San Luis Potosí, entonces no existía nada que regulara la medicina. El gobierno y el ayuntamiento tenían como ciertos derechos, ¿no? que les servían para la regularización, pero no nada específico. Entonces fue hasta 1851 que nace el Consejo de Salubridad, y Gonzalitos fue designado vicepresidente porque era todavía el director del Hospital de los Pobres, y pues empezó una regularización general de la medicina, desde las boticas, quienes ejercían, que se abrieran cátedras, ver qué libros podían leer en las cátedras, verificar, no sé, lo de las acequias, que no se propagaran las epidemias, ver las vacunas que llegaran acá. Entonces, digamos que es como el antecedente de la Secretaría de Salud. Uh-huh. Y pues él fue parte de su fundación. De hecho, él lo propuso a los diputados de Nuevo León. Posteriormente, pues la escuela, si no, pues no existiría aquí. Y muchos médicos importantes que han pues ejercido después de Gonzalitos han retomado este modelo que aún existe, que es el modelo hospital-escuela. Él velaba por eso, que a la par de la escuela existiera el hospital y que los médicos que enseñaban fueran los que atendían y que los estudiantes mismos de la escuela practicaran en el hospital. Y este modelo persiste, hasta la actualidad. Entonces, y pues el otro legado que también todavía existe es el hospital. Entonces, yo creo que son los 3 puntos más importantes de las acciones de Gonzalitos. Ahorita nos mencionaba, obviamente su muerte fue un evento inesperado y que provocó muchos sentimientos.
¿Nos puede hablar un poquito de cómo fueron sus últimos días, tanto profesional como personalmente? ¿Siguió ejerciendo aún después de enfermo? Sí, siguió ejerciendo y siguió escribiendo. Hay libros que no se alcanzaron a editar, que los dejó a manera de manuscrito. Hay otros que se menciona, que se editaron y se mencionan que tienen como apuntes de sus discípulos, por ejemplo, de Juan de Dios Treviño y de Eusebio, donde él pues ya no veía, porque al final de cuentas solo tuvo 2 operaciones de cataratas y solo le rescataron un ojo. Entonces, a pesar de eso, él seguía atendiendo pacientes, él seguía en las cátedras y pues escribiendo. Entonces, yo creo que hasta su último momento siguió ejerciendo todas estas disciplinas de las cuales pues dominaba a la perfección. Sí, muy bien. Antes de irnos, no sé si nos quiera regalar algún último comentario para nuestro público. Pues bueno, reiterar la invitación. Me da mucho gusto que se conozca un poquito más de la figura de Gonzalitos, que es más que una avenida, es un personaje muy importante desde que llegó aquí a Monterrey todo el siglo XIX y que perdure en el XX, en el siglo XXI y por siempre. Y pues también hacerles una invitación también a ustedes y a quienes nos escuchan, que si quieren conocer un poquito más del legado, tanto de Gonzalitos y todo lo que conlleva la escuela y el hospital, nos pueden visitar en la Sala Museo Dr. Ángel Óscar Ulloa Gregori de la Facultad de Medicina. Estamos dentro del edificio de la biblioteca y pues es un espacio abierto al público en general. Estamos ahí de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. 8 a 4 de la tarde. Muy bien, maestra. Bueno, finalmente le agradecemos el que nos haya aceptado la invitación a hablar un poco más de las figuras que representan Nuevo León. A pesar de no ser regio, se forjó aquí y de aquí es. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotros los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Dirección de Archivo Judicial en todas las plataformas. Al igual que nuestro canal de YouTube, ahí podrán encontrar más episodios de Entre Páginas y Letras. Incluso tenemos uno dedicado precisamente a la sala con el maestro Olvera. También lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Bueno, maestra, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.